La regla me la enseñó don Elías, un veterano que se jubiló 2 años antes de la pandemia y que, irónicamente, murió por el virus en abril de 2020. Murió solo, en una clínica de Tucupita, mientras su familia lo despedía a través de un vidrio empañado. Su hija publicó la historia en un grupo de Facebook de antiguos trabajadores del Ministerio de Ambiente, y yo la leí en mi celular, en una pensión de mala muerte cerca del puerto, la noche antes de volver a Los Caños por primera vez en esa primavera. El cuarto olía a cloro puro. El ventilador de techo chirriaba con un ritmo errático que me impedía dormir. Don Elías me había entrenado cuando empecé en 2014. Él fue quien me habló del silencio. Estábamos revisando unos sensores hidrológicos en un caño remoto, a kilómetros de cualquier asentamiento humano. Ahí fue cuando lo dijo. El contexto lo hizo ver más extraño. Hablábamos de las conservas de coco que hacía su esposa. Me contaba cómo ella insistía en buscar los cocos más frescos para que el dulce quedara perfecto. Y de repente, sin transición alguna, me soltó. Ah, por cierto, si el agua deja de chapotear y los pájaros callan, tienes 10 minutos. Me quedé esperando una explicación. Don Elías estaba desenvolviendo una de esas conservas, con sus dedos gruesos y torpes, manejando el papel encerado. Tenía las uñas agrietadas por 40 años de trabajo de campo. Un Cristofue nos gritaba desde una raíz de mangle cercana, reclamando migajas. El aire era pesado, caliente sobre mi cara. ¿10 minutos para qué?, pregunté. Para irte, respondió él. Mordió el dulce y masticó lentamente, observando al pájaro. Un poco de coco rallado se le quedó atrapado en el bigote canoso. No son 10 minutos hasta que pase algo. Son 10 minutos para despejar el área. Esa es tu ventana. Después de eso, las probabilidades no son buenas. No entiendo. ¿Probabilidades de qué? De salir de aquí. Yo me reí. Tenía 26 años, un título en biología y entendía perfectamente que ningún fenómeno natural podía hacer que toda la fauna de un ecosistema cesara su actividad al mismo tiempo. Un depredador podía callar a las presas en una zona específica, pero los insectos seguirían zumbando, los peces seguirían saltando. El sonido cambiaría, pero no se detendría. Se lo expliqué a don Elías casi con esas palabras, y él asintió como si yo le estuviera confirmando algo. Exacto, dijo él. No debería pasar, pero cuando pase, tienes que irte. Terminó su dulce, dobló el papel en un cuadradito perfecto y se lo metió al bolsillo, el mismo donde guardaba sus lentes y una libretita en la que nunca lo vi escribir nada. El Cristofue soltó un último grito y voló hacia otro árbol. Don Elías se sacudió las migajas de su pantalón caqui y volvió al trabajo. Nunca volvió a mencionar el tema en los años siguientes. A veces pensaba en eso como en un chiste sin remate. Se lo mencioné una vez a otra técnica, Clara, que trabajó con él en los 90. Estábamos en una tasca en Puerto Ordaz, entre el ruido de la gente y el calor de la ciudad. Se lo conté como una anécdota graciosa. Folclore de viejos. Clara estaba a punto de beber de su cerveza y se detuvo en seco. Se quedó mirándome un largo rato antes de decir, ¿Elías te dijo eso? Sí, respondí. ¿Qué significa? Ella bajó el vaso sin beber nada. Asintió una sola vez, despacio, y cambió de tema preguntándome por el reporte de los manatíes. En ese momento asumí que era una novatada, una mística de selva para asustar a los nuevos, y que a Clara le daba vergüenza que Elías siguiera con ese juego. Pero ese abril, con Elías recién enterrado y el mundo vacío por la cuarentena, me adentré en el delta para el primer monitoreo de la temporada. Los canales estaban desiertos. Las estaciones de paso estaban abandonadas, con las ventanas reflejando un cielo nublado y triste. Tenía los permisos de personal esencial, pero no había nadie para revisarlos. Al llegar al sector del Caño Manamo, solo vi un bote, un peñero blanco con logos del gobierno que pertenecía a Marco.
un técnico que había empezado poco antes de la pandemia. Él debía estar en otro sector, pero con la falta de personal, los turnos eran un desastre. Pensé que le habían cambiado la zona y no le di más importancia. El caño era estrecho, con mangles cuyas raíces parecían dedos largos y oscuros clavados en el barro. El sensor estaba a 2 horas de navegación. El trabajo era rutinario: descargar datos, limpiar los paneles solares del limo y el polen. Trabajo que debía seguir aunque el mundo humano se estuviera deteniendo. Llegué al mediodía. El calor era sofocante. Me bajé del bote, con el agua por las rodillas, y empecé a conectar los cables de mi laptop. Un gavilán volaba en círculos sobre el agua, y los monos aulladores gritaban a lo lejos. El agua golpeaba suavemente las raíces. Un sonido constante, eterno. Llevaba unos 30 minutos trabajando, agachado sobre el lodo, cuando llegó el silencio. No fue gradual. Los monos no bajaron el volumen poco a poco. El gavilán no se alejó de la vista. Un momento el delta estaba vivo, con capas de sonidos complejos, y al siguiente, nada. El silencio fue tan repentino y tan total, que por un instante creí que me había quedado sordo. Me toqué las orejas, apreté las palmas contra ellas, y las solté. Entonces escuché mi propia respiración, áspera en medio de esa quietud, y el roce de mi camisa. Mi audición estaba bien. Ese silencio era externo, era real. Me quedé completamente inmóvil. El agua del caño seguía fluyendo, chocando contra las raíces zancudas, porque el agua no es un animal, y no le importa lo que sea que estuviera asustando a los demás. Pero no había nada más. Ni un zumbido, ni un aleteo. El paisaje se veía exactamente igual que hace 10 segundos, pero ahora se sentía vacío, como un escenario de teatro después de que el público se ha marchado. Miré mi reloj, 12:47 de la tarde. Empecé a recoger mi equipo. Lo hice con eficiencia, pero sin correr. Una parte de mi mente, la que se graduó con honores, insistía en que debía haber una explicación lógica. Quizás una bolsa de gas metano liberada por el pantano, o una perturbación subsónica que había ahuyentado a la fauna. Los animales son sensibles a cosas que nosotros no percibimos. Actividad sísmica, cambios en la presión barométrica o campos electromagnéticos. Seguro hay un artículo científico sobre esto, me dije. Lo buscaré cuando vuelva a la pensión. Pero la otra parte de mi mente no dejaba de recordar la cara de Clara en Puerto Ordaz. El vaso de cerveza suspendido en el aire, su silencio pesado, el cambio repentino de tema. Me eché la mochila al hombro y empecé a caminar por el borde del caño hacia donde había dejado el bote. Normalmente el trayecto me tomaba media hora sorteando raíces y fango, pero esta vez me moví más rápido. No llegaba a trotar, pero caminaba al límite de lo que mis piernas aguantaban, tratando de no admitir que estaba huyendo. El manglar estaba sepulcral. No había ni un movimiento en el sotobosque, ni un canto bajo la cúpula de árboles. Los mangles rojos se alzaban con sus raíces entrelazadas como las columnas de una catedral abandonada. El espacio entre ellas era oscuro, húmedo y estático. He pasado toda mi vida adulta en áreas silvestres, pero nunca había sentido un silencio de esta calidad. No era pacífico, no era sereno. Era el silencio de un cuarto donde alguien se está escondiendo y aguanta la respiración. Estaba a unos 15 minutos de mi bote, cruzando una zona de barro blando donde mis botas dejaban huellas profundas, cuando miré a mi izquierda. Vi una forma entre las raíces. Estaba a unos 20 metros de distancia, en un hueco oscuro entre 2 troncos de mangle. Al principio pensé que era otro técnico. Las proporciones eran correctas. Bípedo, de 1,80 m, con la postura de alguien que observa algo a lo lejos. Casi lo llamo. Mi mano ya se estaba levantando para saludar y el grito ya se formaba en mi garganta cuando noté algo. La superficie de esa cosa se estaba moviendo.
La figura parecía darme la espalda, o al menos eso creía, porque no podía distinguir facciones. Parecía llevar ropa oscura, o quizás tenía la piel muy negra. Era un material que no parecía tela, pero tampoco carne. El color no era uniforme, ondulaba y vibraba de la misma forma en que el agua tiembla cuando algo se mueve justo debajo de la superficie. Pero la forma general estaba perfectamente quieta. Ni un tic, ni un balanceo. Nada que indicara que estaba respirando o ajustando el peso. Y sin embargo, su superficie bullía con un movimiento lento, como si la capa exterior fuera independiente de lo que sea que hubiera debajo. Me detuve en seco. Mis piernas tomaron la decisión por mí, como si supieran que estaba a punto de saltar a un precipicio. Observé la forma. No se movió, pero su piel seguía rizándose en patrones que sugerían que algo bajo la dermis se estaba reacomodando, como un hombre que se prueba un traje que no le queda bien. Entonces, giró la cabeza. Digo cabeza, porque es la palabra para la parte superior del cuerpo, pero lo que se volvió hacia mí no tenía rostro. Había hendiduras donde deberían estar los ojos, depresiones superficiales en esa superficie oscura que se orientaron hacia mí como lentes de cámaras siguiendo un movimiento. Había una protuberancia donde iría la nariz, el rastro de una mandíbula, pero nada de expresión. Nada más que esa superficie negra similar al aceite hirviendo que no reflejaba la luz. No reflejaba nada. Giró la cabeza, esas hendiduras me apuntaron, y comprendí que me estaba mirando. Comprendí que sabía que yo estaba ahí desde el principio. Supe, en lo más profundo de mis entrañas, que había estado esperando a que yo lo notara. Fue una lucha no salir corriendo. He leído suficiente sobre la dinámica depredador-presa para saber que correr dispara la persecución. Huir es la señal que activa el instinto de caza. Lo peor que puedes hacer frente a un depredador es comportarte como una presa. Así que me aparté de él lentamente. Mantuve mis movimientos pausados y seguí caminando por el sendero de lodo al mismo ritmo que llevaba. Pero por dentro, mi corazón golpeaba contra mis costillas con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. Mis manos temblaban. Agarré las correas de mi mochila y escuché. Busqué el sonido de pasos detrás de mí, el crujido de una raíz o el chapoteo de alguien persiguiéndome. Pero no oí nada. El silencio seguía ahí, espeso y absoluto, roto solo por mis propios pasos y mi respiración irregular. Llegué al punto de amarre a eso de las 2:30. El peñero blanco de Marco seguía allí, amarrado a un tronco, con el casco manchado de lodo seco. Me subí a mi bote, cerré la escotilla de la cabina y me quedé allí, con las manos incapaces de sostener el timón. Vigilé la orilla esperando que algo saliera de entre los mangles, pero nada se movió. Después de 5 minutos, encendí el motor y salí de allí a toda velocidad hacia el canal principal, mirando por el retrovisor cada segundo, hasta que vi las luces del puerto de Tucupita. A Marco lo reportaron como desaparecido 4 días después. Encontraron su bote exactamente donde yo lo vi. La tapa del motor estaba abierta y su mochila seguía en el asiento, como si hubiera bajado solo un momento y nunca hubiera regresado. Los equipos de búsqueda no salieron hasta el 6.º día. Los retrasos burocráticos que la pandemia volvió rutina, evaluaciones de riesgo, equipos de bioseguridad, protocolos de distanciamiento para los rescatistas, nos hicieron perder tiempo valioso. Encontraron a Marco el 8.º día, en un manglar a solo 5 kilómetros de donde yo había estado trabajando, en el lado opuesto de ese brazo del río. Yo no estaba en el equipo de búsqueda, pero vi el reporte de incidente porque pasó por mi departamento como cuestión de rutina. La causa oficial de muerte, ataque de animal, probablemente un jaguar o un caimán de gran tamaño. El reporte decía que el cuerpo había sido parcialmente consumido y que los restos estaban dispersos en un área considerable, lo cual encajaba con el comportamiento de un depredador. Pero también notaba
con ese lenguaje clínico y frío de los documentos oficiales, que ciertos aspectos de la escena eran inconsistentes con la depredación típica. El patrón de daño en los tejidos no coincidía con ninguna mandíbula conocida. La posición de los restos sugería una colocación deliberada en lugar de una dispersión natural. Y faltaban partes enteras del cuerpo, incluyendo el rostro. Leí ese reporte 2 veces. Miré las fotografías, algo que nunca debí hacer y que no puedo dejar de ver cuando cierro los ojos. Luego cerré el archivo, cerré mi sesión y no volví a abrirlo más. Esa noche soñé con la forma entre los manglares. La cabeza sin rostro girando hacia mí, la superficie ondulando con ese movimiento interno y lento. Pero en el sueño, la cosa abría una boca. Sí, ahora tenía boca. Una hendidura horizontal que se ensanchaba más y más hasta partir la cabeza casi a la mitad. Pero lo que salió de ahí fue la voz de Marco. Una voz apagada, húmeda, diciendo mi nombre, pidiéndome que esperara, diciéndome que necesitaba ayuda con algo, preguntándome por qué lo había dejado ahí solo. Me desperté a las 3 de la mañana empapado en sudor, y no volví a la cama. 6 semanas después, a principios de junio, me asignaron un monitoreo de varios días en el corazón del Delta. La tarea requería acampar 2 noches en sitios remotos para reparar equipos que estaban demasiado lejos de cualquier puerto para ir y volver en un solo día. Era un trabajo que yo hacía siempre antes de la pandemia. Un trabajo que había hecho solo cientos de veces sin pensarlo 2 veces. Sin embargo, normalmente este tipo de misiones se hacían en pareja. Pero ahora, con la mitad del personal en baja, reasignado, o que simplemente había renunciado por miedo al virus, estábamos operando con un equipo esquelético. Iba a ir solo. Consideré negarme. Me senté en mi pequeño apartamento en Tucupita, un cuarto con el piso de cemento y un ventilador que hacía clic, clic, clic en la noche, y sopesé mis opciones. Podía inventar una enfermedad o una emergencia familiar. Podía simplemente renunciar. Pero las consecuencias eran claras. Perdería el sueldo en una economía colapsada y el único seguro médico que me quedaba en medio de una crisis sanitaria. Y había otra consideración que no quería examinar de cerca. Si yo no iba, enviarían a alguien más. Alguien que no conocía la regla del silencio. Alguien que no había visto lo que yo vi y que se adentraría en esos caños sin la advertencia de los 10 minutos, que podría ser lo único capaz de salvarle la vida. Empaqué mi carpa, mi saco de dormir, mi repelente y mi machete, y salí hacia el río. El primer día no pasó nada. Navegué horas por los canales internos, siguiendo el rastro de los sensores. El clima estaba pesado y caluroso, con un cielo de un azul profundo que parecía aplastar las copas de los árboles. Armé mi carpa en un banco de arena firme, filtré agua del río y cené una ración de comida enlatada que sabía a puro sodio. El paisaje sonoro era el de siempre, el grito de los guacamayos, el chasquido de los insectos y, por supuesto, el rumor eterno del agua. Me acosté al anochecer, pero dormí mal, despertándome a cada rato para escuchar los ruidos fuera de la lona. Para la mañana siguiente, casi me convencí de que lo que vi en abril había sido un truco de la luz, el estrés o el aislamiento. Quizás mi mente había fabricado una amenaza donde no la había. Y entonces recordé las fotos del cuerpo de Marco. El segundo día reparé 2 estaciones y navegué otras 7 millas hasta el segundo sitio de acampada, en una laguna interna rodeada de mangles negros. La laguna tenía unos 300 metros de ancho, un anfiteatro natural de raíces y lodo, con el agua negra y estática reflejando los picos de los árboles. Mi campamento estaba bajo la sombra de un grupo de mangles, protegido del viento que soplaba a esa hora. Cené viendo cómo la luz se escurría del cielo. Las sombras en la laguna pasaron del púrpura al negro absoluto. Las estrellas empezaron a aparecer una por una. A las 9 ya estaba dentro de mi saco de dormir. Me desperté en la madrugada. La pantalla de mi reloj brillaba en la oscuridad. 2:14 de la mañana.
Había desarrollado el hábito de revisar la hora inmediatamente al despertar, un reflejo que no podía romper. Me quedé inmóvil, sin moverme, sin respirar, solo escuchando. Había algo afuera de mi carpa. No eran pasos. No era el ruido de un animal moviéndose entre la maleza o el crujido de una rama bajo el peso de un jaguar. Ni siquiera era el sonido de algo olfateando la lona en busca de comida. Eran sonidos húmedos, orgánicos. Lo que escuchaba me recordaba a una cirugía, a los videos de procedimientos que alguna vez vi. El sonido de cosas que deberían estar dentro de un cuerpo siendo tocadas, manipuladas y estiradas desde afuera. Escuché lo que parecía ser piel desgarrándose, un rasguño largo y lento como el de una tela siendo separada fibra por fibra. Escuché el crujir de cartílagos, ese sonido que hace un nudillo cuando lo aprietas, pero más profundo y fuerte, en secuencias de 3 o 4. Escuché huesos rechinando bajo una tensión imposible y algo parecido al sonido de un árbol quebrado, como una estructura siendo empujada más allá de sus límites. Seguí sin moverme, paralizado voluntariamente. Trataba de convencerme de que había una explicación lógica. Un animal herido lamiendo sus llagas, un manatí atrapado. Pero ninguna racionalización encajaba con esos ruidos. Los sonidos continuaron por unos 10 minutos. Luego, se detuvieron. Y en medio de ese silencio nuevo, escuché algo más. Un movimiento más cercano. Y luego, un impacto suave, como el de una mano apoyándose plana contra la tela de mi carpa. A Marco lo encontraron al 8º día. La búsqueda se retrasó por pura burocracia. Protocolos de bioseguridad, falta de combustible, lo de siempre. Lo hallaron en un brazo muerto del río, apenas a 5 kilómetros de donde yo había estado trabajando. Yo no estaba en el equipo de rescate, pero el reporte de incidente llegó a mi oficina por sistema. La causa oficial: ataque de animal, probablemente un jaguar de gran tamaño. El documento decía, con esa frialdad clínica que tienen los informes del gobierno, que el cuerpo había sido parcialmente consumido y los restos estaban dispersos. Hasta ahí, todo normal para el Delta. Pero luego venían las inconsistencias. El patrón de los daños en el tejido no encajaba con ninguna mandíbula conocida. Los restos no estaban simplemente tirados. Parecía que alguien los había colocado siguiendo un orden específico. Y faltaban piezas. Faltaban partes que ningún depredador dejaría atrás, incluyendo el rostro. Leí ese reporte 2 veces. Miré las fotos, un error que me costará la cordura por el resto de mi vida, y cerré el archivo. Cerré la sesión, apagué la computadora y no volví a tocar el tema con nadie. Esa noche soñé con la figura. La vi de pie entre las raíces de mangle, con esa piel negra y aceitosa ondulando bajo la luz de la luna. Pero en el sueño, la cosa tenía boca. No una boca humana, sino una hendidura horizontal que se abría más y más, hasta casi partirle la cabeza en 2. Y lo peor no fue verlo, fue oírlo. De esa grieta salió la voz de Marco. Era su voz, pero sonaba húmeda, como si estuviera hablando a través de un gargante llena de lodo. Me llamaba por mi nombre. Me pedía que lo ayudara, que por qué lo había dejado ahí solo. Me desperté a las 3 de la mañana empapado en sudor y no volví a cerrar los ojos. La misión solitaria. 6 semanas después, me asignaron un monitoreo de varios días en el sector de Mariusa, selva adentro. Era una zona tan remota que requería dormir 2 noches en el caño. Antes de la pandemia, esto se hacía siempre en parejas. Pero ahora, con el personal recortado y la mitad de la gente de baja, me tocó ir solo. Consideré renunciar. Me senté en mi pensión en Tucupita, escuchando el zumbido de los zancudos y el ventilador viejo, y pensé en mis opciones. Podía inventar una emergencia familiar o simplemente no ir.
Pero las consecuencias eran claras. Sin trabajo no hay sueldo, y sin sueldo no hay forma de sobrevivir en este país, y mucho menos de pagar un seguro médico en medio de una pandemia. Pero había algo más. Algo que no quería admitir. Si yo no iba, enviarían a alguien más. Alguien que no conocía la regla de los 10 minutos. Alguien que no sabía que cuando el delta se calla, el tiempo se agota. Así que cargué el peñero, revisé el motor y me interné de nuevo en el laberinto de agua. El primer día fue extrañamente tranquilo. Navegué por canales donde el verde de los árboles es tan intenso que duele la vista. Armé mi carpa en un pequeño claro firme, lejos de la orilla. El sonido del delta era el de siempre. El chillar de los guacamayos, el zumbido de los insectos, el agua golpeando el casco del bote. Me dormí rápido, o al menos eso creía. Me desperté de golpe. Miré el reloj de pulsera. La luz verde marcaba las 2:14 de la mañana. Me quedé petrificado en el saco de dormir, sin respirar, escuchando. Había algo afuera de mi carpa. No eran pasos, no era el crujido de un animal buscando comida. Eran sonidos, húmedos. Sonidos orgánicos que me revolvieron el estómago. Me recordaban a una carnicería. El sonido de la carne siendo estirada, de tendones rompiéndose y huesos reacomodándose bajo una presión imposible. Escuché un crujido seco, como cuando rompes una rama gruesa, seguido de un gorgoteo que parecía un intento de respiración. La lógica me gritaba que era un animal herido, tal vez un caimán luchando con una presa. Pero ninguna lógica explicaba el sonido de algo que parecía estar reconstruyéndose a pocos metros de mi cabeza. No eran pasos. No era el sonido de un animal moviéndose entre el follaje ni el crujido seco de un jaguar. Ni siquiera era el sonido de algo olfateando la lona de mi carpa, buscando comida. No había rastro de curiosidad animal en esos ruidos. Eran sonidos húmedos, sonidos orgánicos. De hecho, lo que me recordaron de inmediato fue a una cirugía. A esos procedimientos que solo ves en videos médicos grabados con luz cruda. El sonido de cosas que deberían estar dentro de un cuerpo siendo tocadas, manejadas y manipuladas desde afuera. Escuché lo que parecía ser piel desgarrándose, un rasguño largo y lento como si alguien tirara de una costura en una tela pesada, separando las fibras una a una. Escuché cartílagos estallando, ese pop que hace un nudillo cuando lo aprietas, pero más profundo, más grande, en secuencias de 3 o 4. Escuché huesos rechinando bajo una tensión insoportable, como una estructura que está siendo empujada mucho más allá de su límite. Me quedé inmóvil. No respiraba. Estaba acostado en mi saco de dormir escuchando esos sonidos horribles, tratando de convencerme de que había una explicación lógica. Un animal herido limpiándose las llagas, un manatí atrapado entre las raíces. Pero ninguna racionalización encajaba. Estaba voluntariamente paralizado. Los sonidos continuaron por unos 10 minutos, y luego se detuvieron. En ese nuevo silencio, escuché algo más. Un movimiento mucho más cerca. Entonces, sentí un impacto suave, como si una mano se hubiera apoyado plana contra la tela de mi carpa. La malla frontal de mi carpa daba hacia la laguna. Había suficiente luz de luna para ver formas, para distinguir las masas oscuras de los mangles contra el brillo plateado del agua estancada. Giré la cabeza centímetro a centímetro, sintiendo cómo el roce del saco de dormir contra el suelo sonaba como un trueno en mis oídos. Miré a través de la malla. Estaba agachado a la orilla de la laguna, a unos 30 metros, justo en el borde de la luz lunar. Esa luz me mostró mucho más de lo que jamás querría haber visto. La forma era humanoide, pero del modo en que lo es un espantapájaros mal hecho. Tenía el número correcto de extremidades y estaban en los lugares adecuados, más o menos. Pero todo lo demás estaba sutilmente mal. El torso era demasiado largo. La distancia entre la cadera y el hombro era mucho mayor de lo normal.
Las extremidades estaban dobladas como si las hubieran roto a propósito, o como si tuvieran articulaciones extra. Estaba sobre sus rodillas, con los brazos apoyados en el barro, pero esos brazos se doblaban en dos lugares distintos entre el hombro y la muñeca. La superficie de la cosa brillaba bajo la luna, húmeda y aceitosa, y la piel, si es que era piel, se movía con ondas peristálticas lentas, recordándome las contracciones de una garganta al tragar. Mientras lo miraba, empezó a cambiar. Los hombros se hundieron hacia adentro con un crujido húmedo. Las clavículas estallaron y se reformaron. La columna vertebral se curvó en una nueva configuración. La caja torácica colapsó y cambió de forma. Las costillas se deslizaban unas sobre otras como dedos entrelazados, comprimiendo el torso para darle una proporción diferente. Podía ver los huesos moviéndose por debajo. Podía verlos deslizándose y haciendo clic en sus nuevas posiciones. Era un rompecabezas visceral siendo rearmado por una mano impaciente. Las placas del cráneo se desplazaron visiblemente. La frente se aplanó, la mandíbula se extendió. Toda la estructura de la cabeza se estaba reformando frente a mis ojos. El sonido viajaba por el aire estancado de la noche. Grietas húmedas, estallidos asquerosos, hueso rozando con hueso, y un gurgureo espeso que podría haber sido respiración, o algo más. Se estaba convirtiendo en otra cosa, un venado quizás. Pude ver cómo las patas se volvían delgadas y el cuello se alargaba. Algo que parecían astas brotaba del cráneo, pero luego retrocedían, absorbidas de nuevo por el hueso. Las proporciones oscilaban entre configuraciones distintas, como si la cosa no pudiera decidir qué quería ser. Estaba atrapada en una transición, a mitad de camino entre una forma y otra, y ese estado intermedio era mucho peor de lo que cualquiera de los dos extremos podría haber sido. Pezuñas formándose al final de las extremidades que luego se ablandaban para volver a ser algo parecido a manos. El rostro se estiraba y se contraía. Facciones apareciendo y disolviéndose como imágenes que se forman en el humo. El tiempo pareció perder su función. No estoy seguro de nada excepto de esa forma en la laguna y los ruidos que hacía. En algún momento, los sonidos cesaron y la forma se levantó. La manera en que se movió hacia la oscuridad de los árboles fue entrecortada, errática. ¿Tenía que aprender a usar su nueva configuración? Parecía que sí, por la forma en que sus miembros se balanceaban en ángulos imposibles. Desapareció detrás de las raíces y yo me quedé inmóvil, esperando el amanecer. No dormí. No me moví. Vigilé la malla de la carpa esperando cualquier ruido, pero el silencio regresó. No el silencio total de abril, sino un silencio de noche ordinaria. Viento, insectos, los pequeños ruidos de un paisaje vivo. Con la primera luz, empaqué lo básico. Dejé la carpa en pie. No fui capaz de quedarme lo suficiente para desarmarla. Empecé a navegar por el caño hacia el puerto, yendo lo más rápido posible, con el corazón en la boca y la respiración demasiado fuerte, huyendo de lo que sea que acababa de presenciar. Estaba a unos 3 kilómetros de la laguna, descendiendo por un sendero de lodo entre los mangles negros, cuando al doblar una curva del caño lo vi. Un venado matacán me bloqueaba el paso. Se veía real. El tamaño era el correcto. El color café rojizo de su pelaje era el adecuado. Las orejas grandes y la cola pequeña también. Estaba inmóvil, observándome mientras me acercaba. Me detuve en seco porque algo en su postura me revolvió el estómago. Tuve que mirar 2 veces para estar seguro, pero tenía la cabeza al revés. Su cuerpo apuntaba hacia el fondo del sendero, dándome la espalda, pero el cuello había sido rotado 180 grados. Su cara me miraba fijamente por encima de su propia columna vertebral. La rotación era total. El cuello se veía estirado y distorsionado. El pelaje se amontonaba en pliegues imposibles que delataban cómo la estructura ósea había sido arrancada y girada a la fuerza.
Podía ver el bulto de las vértebras fuera de alineación bajo la piel. Y estaba respirando. Podía ver sus costillas moviéndose en una expansión rítmica. Veía sus fosas nasales dilatarse, absorbiendo el aire húmedo. Sus ojos estaban fijos en mí, pero también estaban mal, demasiado oscuros. Los iris eran casi negros, demasiado húmedos, con un brillo que no era el de un animal. Las pupilas eran redondas, como las de un humano, y seguían cada uno de mis movimientos. Entonces, abrió la boca. El sonido que salió no era el de un venado, ni el de un hombre. Era algo intermedio, una vocalización estrangulada que subía y bajaba en patrones que imitaban el habla, con cadencia, ritmo y énfasis, como si fueran palabras. Pero no era lenguaje. Estaba intentando formar palabras. Los labios y la lengua, demasiado grandes y móviles para la boca de un ciervo, se movían dándole forma a las sílabas. Lo que emergió fue una aproximación borrosa y húmeda de una conversación, un intento de comunicación que fallaba una y otra vez. Me lancé fuera del sendero. Mi cuerpo se movió por puro instinto, atravesando las raíces zancudas, rompiendo ramas, hundiéndome en el fango sin que me importara el ruido. No me importaba nada excepto poner distancia entre esa cosa y yo. Las ramas me cortaron la cara y los brazos. Me caí 2 veces, sintiendo el impacto seco en mis muñecas y rodillas, pero me levantaba y seguía corriendo. Llegué a mi peñero a eso de las 10 de la mañana. Sangraba por un corte sobre el ojo y tenía el tobillo izquierdo hinchado por un mal paso entre las raíces. Al igual que la vez anterior, me encerré en la cabina, pasé el seguro y encendí el motor sin esperar ni un segundo. No me detuve hasta llegar al puerto de Tucupita, a kilómetros de distancia. Incluso allí, me quedé sentado en el muelle durante 20 minutos, simplemente llorando. Solicité un traslado a un puesto de oficina, citando problemas de salud mental por el estrés de la pandemia y el aislamiento. Por supuesto, mi petición fue denegada. Personal esencial, dijeron. No hay reemplazos disponibles. Me dieron 2 semanas de baja administrativa y me mandaron con una psicóloga en Caracas, a la que hablé 2 veces por teléfono. Le dije que no podía dormir, lo cual era cierto. Le dije que sentía ansiedad en el campo, lo cual también era verdad. Pero no me atreví a decirle el porqué. Ella no necesitaba saber del silencio, ni de la figura entre los mangles, ni del venado con la cabeza al revés. Yo necesitaba el trabajo. Sabía lo que pasaría con mi carrera y mi seguro médico si empezaba a sonar como un loco. Pasaron las 2 semanas. Volví al trabajo, pero solo aceptaba misiones de un día. Rutas cortas, cerca del puerto, áreas que conocía de memoria. Mi supervisora era Carmen, una mujer que llevaba 15 años en el ministerio. Ella no objetó mis pedidos. Veía que algo me había pasado, aunque no sabía qué, y tuvo la decencia de no preguntar. Estaba perdiendo mucho peso. Me despertaba todas las noches a las 2 o 3 de la mañana y no podía volver a dormir. Saltaba ante cualquier ruido y evitaba mirar por las ventanas. Y empecé a desarrollar un tic. Mirar mi reloj compulsivamente cada pocos minutos. A finales de agosto, asignaron a una nueva técnica a nuestro distrito. Se llamaba Sofía. Tenía 24 años, recién graduada de la universidad, contratada de emergencia para cubrir los huecos de personal. Era entusiasta, competente y no tenía ni una pizca de miedo. Parecía el tipo de persona que había crecido navegando y acampando, alguien que se sentía más en casa en el río que en cualquier edificio. Hablaba de la naturaleza con una familiaridad y confianza que me recordaba a mí mismo a esa edad, antes de saber lo que sé ahora. Me encargaron entrenarla. Hicimos viajes de un día durante 2 semanas. Le enseñé los equipos, los protocolos y las rutas, qué caños eran navegables y cuáles se cerraban con la marea. Le mostré dónde había más actividad de caimanes y cómo evitarlos. Aprendía rápido. Me caía bien, y eso me dolía, porque sabía que tarde o temprano tendría que hablarle de la regla. En la 3ª semana,
Carmen me llamó a su oficina. Una estación de monitoreo crítica en un sector remoto había fallado y debía ser reparada antes de que terminara la temporada. El sitio estaba demasiado lejos para ir y volver en el día. Requería pasar la noche allá. Sofía irá contigo para completar su entrenamiento, dijo Carmen. Es una buena oportunidad para que aprenda los protocolos de pernocta en campo. Traté de discutir. Sugerí otras rutas, otras estaciones, cualquier cosa que le diera experiencia sin correr ese riesgo. Pero no podía explicar cuál era el riesgo real. No encontraba las palabras que Carmen pudiera entender sin enviarme directo a un hospital psiquiátrico. Le dije que Sofía era nueva, que el sector era difícil, que el clima en agosto era traicionero. Carmen me escuchó, asintió y luego me dijo, con firmeza, que no había nadie más disponible y que el trabajo tenía que hacerse. Consideré renunciar ahí mismo, irme y no volver nunca. Pero vi mi vida desmoronarse, sin ingresos, sin seguro, sin referencias. Y luego pensé en Sofía. Si yo no iba, la enviarían con alguien más. Con alguien que no conocía la regla. Alguien que la llevaría al corazón del delta sin la única advertencia que podría salvarle la vida. Así que acepté. Le señalé a Carmen que Sofía todavía era nueva y que el sector al que íbamos era técnicamente muy difícil. Las condiciones en el delta a finales de agosto son impredecibles. Las crecidas pueden cambiar la corriente de un caño en cuestión de horas. Carmen escuchó y asintió, pero luego me dijo, con una firmeza gentil, que no había nadie más disponible y que el trabajo tenía que hacerse. Consideré seriamente negarme, o incluso renunciar allí mismo. Salir de su oficina, dejar el edificio, y no volver jamás. Pero las consecuencias de esa decisión se extendían ante mí como un abismo. Sin ingresos, sin seguro médico, y sin una carta de recomendación para futuros empleos en mitad de una pandemia. Para mi vida, eso habría sido apocalíptico. Y luego estaba Sofía. Si yo no iba, la asignarían con alguien más. Alguien que no conocía la regla del silencio y que probablemente la llevaría a lo profundo de los caños, sin el conocimiento que podría salvarle la vida. Así que lo hice. Navegamos hacia la entrada del sector un jueves por la mañana. El clima estaba despejado. El cielo era de un azul pálido y sin nubes. Los manglares en las orillas parecían más verdes que nunca, brillando bajo el sol tropical. Sofía estaba encantada. Me habló de su tesis de grado, de su familia en Caracas y de un viaje de excursión que había hecho a los Tepuyes el año anterior. Yo escuchaba, sonreía y observaba cómo la selva pasaba frente a nosotros a través del borde del peñero. Los caños anchos pronto dieron paso a canales estrechos, donde las copas de los árboles se cerraban sobre nosotros formando un túnel de vegetación densa. Navegamos por 6 horas hasta llegar a la laguna remota. Era una laguna pequeña, rodeada de mangles negros cuyas raíces se hundían en el agua como costillas oscuras. Recordaba el lugar de mis viajes con don Elías. Era uno de los sitios más bellos que conocía, y seguía siéndolo. El agua negra reflejaba el cielo con una nitidez perfecta. Una familia de garzas blancas patrullaba cerca de la orilla, y pude ver algunos peces saltando entre los nenúfares. Montamos nuestras carpas una al lado de la otra en un pequeño claro firme, donde los árboles ofrecían algo de sombra. Cenamos mientras el sol se ocultaba, recalentando unas raciones sobre un pequeño anafe. Sofía me preguntó por don Elías. Al parecer, había leído algunos de sus viejos informes en los archivos del ministerio y admiraba su minuciosidad. Le conté historias sobre él, especialmente sobre las conservas de coco de su esposa que tanto amaba. Le hablé de sus lentes de lectura, que siempre llevaba en el bolsillo de la camisa por miedo a perderlos. Le conté de su fiesta de jubilación, donde lloró y fingió que era alergia. A ella le encantó la historia, pero lo que no le conté fue la regla. Sin embargo, a medida que la luz se desvanecía,
Las primeras estrellas aparecían y el aire se ponía fresco. Lo intenté. Hay algo que don Elías solía decirme. Empecé. Sofía me miró a través de la pequeña lámpara de camping que teníamos entre nosotros. Su rostro estaba iluminado por la luz tenue y su expresión era abierta, incluso ansiosa por aprender. Él decía que... Me detuve. Observé su rostro joven, sus ojos oscuros llenos de curiosidad y su postura llena de energía. Traté de encontrar las palabras que la hicieran entender sin que yo sonara como un loco. ¿Cómo decirle que el silencio era una advertencia? Y que la advertencia no servía de nada si no sabías de qué te estaban avisando. Él me decía que confiaras en tus instintos. Terminé diciendo. Si algo se siente mal, vete. No esperes. No busques una explicación lógica. Solo vete. Ella me sonrió con esa cortesía propia de quien no te cree del todo. Buen consejo, dijo. Lo tendré en cuenta. Apagamos la luz y nos fuimos a dormir. Me acosté en mi saco, escuchando los sonidos de la noche. El chapoteo suave del agua contra la orilla, el chirrido de los grillos, y a lo lejos, el aullido de los monos. Eran sonidos reconfortantes, sonidos seguros en los que me había quedado dormido cientos de veces. Eso me ayudó a conciliar el sueño. No tuve pesadillas. Cuando desperté, lo hice en un silencio absoluto. Estaba completamente oscuro. No conoces la verdadera oscuridad hasta que te alejas cientos de kilómetros de la civilización. Sin una sola fuente de luz humana, el negro es total. Sentí una punzada de pánico, así que me incorporé de golpe y busqué a través de la malla de la carpa para ver las estrellas. Allí estaban, por suerte. Una mancha brillante que cruzaba el cielo. Más estrellas de las que podrías ver en toda tu vida si te quedas en la ciudad. Pero entonces me di cuenta por completo. No podía oír nada. Ni el sonido del agua, aunque la laguna estaba a solo 20 metros. Ni un solo insecto, a pesar de que los grillos gritaban cuando me dormí. Ni una pizca de viento entre las hojas. Este silencio era real, pesado y total. La pantalla de mi reloj brilló cuando lo levanté. 1:38 de la mañana. Sofía, susurré. Sentí que la oscuridad y el silencio simplemente absorbieron mi palabra, como si estuviera acampando en el centro de un agujero negro. Susurré de nuevo, más fuerte. ¡Sofía! No hubo respuesta desde la carpa de al lado, ni un roce de movimiento, ni el murmullo de alguien despertando. Me puse las botas sin amarrarlas y abrí el cierre de mi carpa lo más silenciosamente que pude. Gateé hacia afuera, hacia el claro. La hierba estaba mojada por el rocío, fría contra mis manos. Las estrellas me daban la luz suficiente para distinguir las formas oscuras de la selva y el brillo plateado de la laguna. Las garzas se habían ido. Nada, absolutamente nada, se movía en el agua. La carpa de Sofía estaba oscura. El protector de lluvia estaba desenganchado y la puerta interior colgaba abierta. La malla estaba echada a un lado. Me acerqué y miré adentro. Su saco de dormir estaba a un lado, amontonado contra la pared de la carpa. Sus botas no estaban. Su linterna frontal tampoco. Pero la carpa todavía olía a su desodorante y a su champú. Ella no estaba allí. Llamé su nombre en voz alta esta vez. Sofía. Pero mi voz murió a pocos metros de mi boca. Miré el reloj de nuevo. 1:41 de la mañana. Habían pasado 3 minutos desde que desperté. Me quedaban 7 minutos. Debería haber recogido mis cosas y huido. Debería haber seguido la regla de don Elías desde el primer segundo. La regla que le mencioné a Sofía sin decirle realmente lo que significaba. Me maldije a mí mismo. Esa era la regla que podía salvarnos o condenarnos. La regla para darnos tiempo de despejar el área, para no estar allí cuando la ventana se cerrara. De repente, sentí un nudo de culpa en el estómago. No podía dejarla allí. No podía ser la persona que se salva a sí misma,
y deja que una mujer de 24 años se enfrente a esa cosa sola. Ella ni siquiera sabía qué era, ni siquiera sabía qué venía. Saqué mi linterna de la carpa, la encendí y caminé hacia el borde de los árboles. ¡Sofía!, grité. Pero de nuevo, la selva se tragó el grito. Caminé por la orilla del claro, pasando el haz de luz por los troncos. La luz mostraba ramas y raíces, todo inmóvil, todo en silencio. Llamé su nombre una y otra vez. Entonces, escuché su voz. Vino de la oscuridad a mi izquierda, desde algún punto profundo entre los mangles, a unos 50 metros de donde yo estaba. ¡Epa!, gritó. Era su voz, la voz de Sofía, la misma voz que había estado escuchando durante 2 semanas. Incluso sonaba alegre, despreocupada. Por aquí encontré algo. Tienes que venir a ver. Gateé hacia afuera, al claro. El lodo estaba frío y pegajoso contra mis manos. Las estrellas daban la luz justa para ver la masa oscura de los mangles y el reflejo plateado, casi mercurial, de la laguna. Las garzas se habían ido. No se movía absolutamente nada en el agua. La carpa de Sofía estaba oscura. El protector de lluvia estaba desenganchado y la puerta interior colgaba abierta, con la malla echada a un lado. Me acerqué y miré adentro. Su saco de dormir estaba a un lado, amontonado contra la lona. Sus botas no estaban, ni su linterna frontal. Pero la carpa todavía olía a ella, a su desodorante y a su champú. Y sin embargo, ella no estaba. Llamé su nombre en voz alta esta vez. Sofía. Pero mi voz murió a pocos metros de mi boca, absorbida por la densidad del aire. Miré el reloj de nuevo, 1:41 de la mañana. Habían pasado 3 minutos desde que desperté. Me quedaban 7 minutos. Debería haber recogido mis cosas y huido. Debería haber seguido la regla de don Elías desde el primer segundo. Me maldije. Se lo había explicado con demasiada vaguedad. Esa era la regla que podía salvarnos o condenarnos. La ventana de tiempo para despejar el área antes de que se cerrara. Sentí un nudo de culpa en el estómago. No podía dejarla ahí. No podía ser el tipo que se salva y deja que una muchacha de 24 años enfrente a esa cosa sola. Ella ni siquiera sabía qué era lo que venía. Saqué mi linterna, la encendí y caminé hacia el borde de los árboles. ¡Sofía!, grité. Pero de nuevo, el manglar se tragó el sonido. Caminé por la orilla, pasando el haz de luz por los troncos. La luz mostraba raíces y ramas, todo inmóvil, todo en silencio. Llamé su nombre una y otra vez. Entonces, escuché su voz. Vino de la oscuridad, a mi izquierda, desde algún punto profundo entre los mangles a unos 50 metros. ¡Epa!, gritó. Era su voz, la voz de Sofía, la misma que había escuchado durante 2 semanas. Incluso sonaba alegre, despreocupada. Por aquí. Encontré algo, tienes que venir a ver. Giré la linterna hacia el sonido, pero solo vi sombras y lodo. Entonces, su voz vino otra vez, pero ahora desde mi derecha, desde la dirección exactamente opuesta, al otro lado de la laguna. ¿A dónde vas?, dijo. El tono era distinto ahora, confundido, incluso un poco dolido. Espera, no me dejes aquí sola. Me doblé el tobillo. Necesito ayuda. 2 voces, 2 direcciones. Ambas eran ella. Me quedé en medio del claro con el silencio aplastándome. Y bajo las voces, que seguían llamándome al mismo tiempo, una alegre, la otra suplicante, escuché otro sonido. Un ruido húmedo y rítmico, como un corazón latiendo, o como alguien respirando con dificultad a través de una garganta llena de líquido. Venía de los árboles frente a mí, desde la orilla de la laguna. Se estaba acercando. Miré mi reloj, 1:47 de la mañana. Me quedaba 1 minuto. Corrí de vuelta a mi carpa.
No agarré nada del equipo, solo saqué las llaves del bote y mi cartera del bolsillo de la malla. No quería nada que me retrasara. Empecé a correr por el sendero de barro hacia el punto donde estaba el peñero, que todavía estaba a horas de distancia si iba a pie por la orilla. Escuché pasos en el bosque. Los oía claramente en medio del silencio, rompiendo la maleza, manteniendo mi ritmo. El ritmo de los pasos era errático, demasiados impactos por zancada. Lo que fuera que me seguía tenía más de 2 piernas. No miré atrás. Mantuve la linterna apuntando al suelo y corrí. Y esos pasos me siguieron. «Por favor», decía la voz de Sofía desde los mangles a mi izquierda. «No me dejes, estoy herida. Ayúdame». Con lágrimas en los ojos la ignoré. No me atreví ni a mirar. «¿Por qué no me ayudas?». La voz cambió de nuevo. Seguía siendo la de ella, reconocible, pero había algo por debajo. Algo que zumbaba y crujía como un insecto frotando sus patas. «Pensé que éramos amigos, pensé que me ibas a enseñar el oficio, pensé que te caía bien». Bajé el ritmo a una caminata rápida porque el aliento ya no me daba. Los pasos seguían ahí. La voz seguía llamando y seguía cambiando. Intentaba diferentes enfoques, suplicante, luego enojada, luego sollozando, luego alegre otra vez. Pasaba por esas emociones como alguien que cambia los canales de una televisión, buscando el que finalmente me hiciera detenerme y mirar. Después de lo que pareció una hora, llegué a un recodo del sendero y mi linterna iluminó una figura que bloqueaba el paso. Era Sofía. O mejor dicho, vestía la forma de Sofía. Estaba en medio del camino con su ropa de campo, la sudadera verde que usó en la cena, los pantalones de carga con bolsillos laterales. Tenía su cabello oscuro recogido en la misma cola de caballo, y me sonrió con la boca de Sofía. «Aquí estás», dijo. La voz era perfecta, cada tono, cada cadencia. Era exactamente la voz que había escuchado en las últimas 2 semanas. «Te estuve buscando por todas partes. Me desperté y no estabas. Me asusté mucho». Me detuve. La forma era demasiado convincente, la voz demasiado exacta. Por un segundo terrible, dudé de todo. Me pregunté si me había vuelto loco, si la verdadera Sofía estaba frente a mí, si había imaginado las 2 voces y los pasos entre los árboles. Entonces, ella levantó un brazo para saludarme, un gesto que debía ser amistoso, y vi que el brazo se doblaba hacia el lado equivocado por el codo. Ella se dio cuenta de que yo lo había visto. Miró su brazo con una curiosidad casi infantil y luego volvió a mirarme. «Vaya, pero mira esto», dijo. Su sonrisa se ensanchó aún más, estirando la piel de sus mejillas hasta que parecieron estar a punto de romperse, revelando demasiados dientes. Filas de ellos, apiñados en un espacio donde no deberían caber. Detrás de mí, desde la oscuridad que acababa de atravesar, volví a escuchar la voz de Sofía. «Espera, por favor no me dejes». La cosa frente a mí ladeó la cabeza. Fue un movimiento demasiado rápido, un chasquido violento, como el de un ave detectando a su presa. La sonrisa permanecía fija, inmutable. Me lancé fuera del sendero otra vez, internándome en el agua y el fango, rodeando a esa cosa que vestía la cara de Sofía. Escuché cómo se giraba para seguirme y escuché los pasos reanudarse. Ese ritmo de demasiados pies crujiendo entre las raíces y el lodo detrás de mí. Y desde los árboles a mi izquierda, y desde algún punto adelante que aún no alcanzaba, su voz me pedía que esperara. Me preguntaba por qué me iba y a qué le tenía tanto miedo. Seguí corriendo hasta que las piernas me quemaron y los pulmones me ardían por el aire húmedo. Pero finalmente, el cielo empezó a clarear por el este. Una a una, esas voces se fueron apagando y los pasos finalmente se detuvieron. El silencio fue reemplazado por el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos y el ruido ambiental ordinario del delta al amanecer. Llegué al muelle a las 8:15 de la mañana.
Mi peñero estaba donde lo había dejado, cubierto de rocío y limo, imperturbable. Me subí, pasé el seguro a la cabina y encendí el motor. Navegué de regreso a Tucupita sin detenerme, sin siquiera mirar por el retrovisor. Hice un esfuerzo sobrehumano para no pensar en lo que acababa de dejar atrás. A Sofía la encontraron 11 días después. Yo no fui parte de la búsqueda. Para entonces estaba en una nueva baja administrativa, pendiente de una investigación sobre por qué había regresado solo y por qué no reporté su desaparición hasta casi 12 horas después de llegar al muelle. La investigación fue exhaustiva, pero finalmente compasiva. Concluyó que yo había sufrido un episodio psicológico provocado por el estrés acumulado y el aislamiento. La pandemia, la muerte de mi mentor, los meses trabajando solo en condiciones que pondrían a prueba la salud mental de cualquiera. El informe final decía que yo había abandonado el campamento en un estado disociativo, que yo no era responsable de la decisión de Sofía de salir de su carpa en mitad de la noche, y que yo no era responsable de lo que le pasó. La causa oficial de su muerte, ataque de animal. El reporte, cuando finalmente pude verlo, mencionaba que sus restos estaban dispersos en un radio de medio kilómetro, igual que con Marco. Pero también notaba que la masa total de los restos recuperados era significativamente menor a la masa esperada de una mujer adulta. Faltaban partes enteras de su cuerpo. Las piezas, simplemente, no sumaban una persona completa. El informe no decía qué pudo haber pasado con el resto de ella. Renuncié al ministerio en octubre de 2020. Vendí mi vehículo, la mayoría de mis posesiones, y me mudé a la capital. Ahora vivo en un apartamento en el piso 14 de un edificio en el centro. Una caja de concreto con vista a otras cajas de concreto, con apenas una franja gris del horizonte a lo lejos. Trabajo desde casa ahora. Análisis de datos ambientales para una consultora privada. Es un trabajo que se puede hacer desde cualquier lugar con conexión a Internet. Así que nunca más tendré la obligación de salir de la ciudad. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto cómo aprendió don Elías la regla. ¿Alguien se lo dijo? ¿Y si fue así? ¿Quién fue la primera persona en comprender que cuando los animales se callan, solo te quedan 10 minutos de vida?